Buenísimo. Bien. Vimos ya la función lineal, que tiene por gráfico una recta. No es muy divertida la función lineal, pero tiene un montón de aplicaciones. La siguiente función con la cual vamos a trabajar es la que se conoce como función cuadrática, que por lo que se ve acá hay un montón de expresiones de las cuales uno tiene que aprender. Aquellos que ya hicieron álgebra, esto va a ser mucho más fácil. Aquellos que están en su primer año, bueno, tienen que ir acostumbrándose nada más a esto. La función cuadrática se puede escribir de cualquiera de estas tres maneras. Fíjense que la idea es tener un numerito por x al cuadrado más otro numerito por x más otro numerito. O en la segunda forma, que se conoce como la forma canónica, donde tengo un numerito, entre paréntesis, x menos otro numerito elevado al cuadrado más otro numerito. Y una forma más, que se conoce como forma factorizada, donde hay un numerito por x menos un numerito por x menos otro numerito. Acá tienen varios ejemplos de las expresiones de arriba. Fíjense que, en particular, la última expresión que tienen acá no se corresponden con ninguna de estas tres que tengo ahí. Denle la vuelta, no van a ver, no se corresponde con ninguna de estas. Pero sin embargo es función lineal, es una función cuadrática. Y lo que habría que hacer para poder convertir esto en una función cuadrática de toda la vida es, por ejemplo, hacer la distributiva de este lado. Entonces quedaría x al cuadrado más 2x al cuadrado más 2x. X al cuadrado más 2x al cuadrado es 3x al cuadrado, entonces te quedaría 3x al cuadrado más 2x, y ahí quedaría una función de este estilo, ¿sí? Pero no se preocupen, ya lo vamos a ver un poquito mejor. Empecemos con la función cuadrática en la forma polinómica, que tiene esta expresión. Un numerito por x al cuadrado más otro numerito por x más otro numerito. Hay una condición que vamos a pedir todo el tiempo para las funciones cuadráticas, es que el a, o sea, el primer numerito, sea siempre distinto de 0. Porque si el valor de a es igual a 0, ¿qué pasa? Fíjense, lo voy a cambiar. Me queda esto. Me queda una línea. Una lineal. Me Claro, queda se te anula el una término lineal. cuadrático. Ahí tengo una recta. Y eso ya lo estudiamos, por lo tanto no me interesa la función lineal. Entonces, siempre que hablemos de cuadrática, el numerito a tiene que ser distinto de 0. Tiene que haber una potencia de x al cuadrado. Ahí tienen unos ejemplos de cómo encontrar los valores de a, b y c. Y déjenme poner acá. Hagamos algún grafiquito. Y voy a usar el gráfico de la función cuadrática más sencilla, que es la función cuadrática x al cuadrado. Fíjense que acá se ve que los valores de la función x al cuadrado, el a es igual a 1, el b es igual a 0, y acá apareció una x, pero tendría que ser la c igual a 0. ¿Por qué? Porque fíjense que esto lo puedo pensar como 1 por x al cuadrado, más 0 por x, más 0. Entonces este hace las veces del a, este hace las veces del b, y este hace las veces del c. Bueno. Voy a hacer un grafiquito. Para tener simplemente una idea. No es lo mejor hacer un gráfico a través de una tablita de valores, pero algunas veces ayuda. Menos Profe, 2. Sí. ¿de dónde viene el 0 que pusiste b por 0? ¿Ese 0 de dónde lo pones? B por 0, no, sería el 0 por x. No sé, ahí
Ah, pensé que era un B por 0 por X. No, es que había puesto B, pero en realidad quería poner 0 y lo taché. Claro, claro. Ahora lo corregí, ¿sí? Gracias. Bien. Si evaluamos estas funciones en estos valores, fíjense que acá f en menos 2 sería menos 2 al cuadrado, que vale 4. Y si seguimos con las otras cuentas, este vale 1, 0, 1 y 4. Si graficamos esos valores, 1, 2, 3 y 4, en menos 2 la función vale 4, en menos 1 la función vale 1, en 1 la función vale 1 y en 2 la función vuelve a valer 4. Y si uno empezara a tomar más y más valores para hacer esta tablita, por ejemplo, en menos 1,9, en menos 1,8, menos 1,7, menos 1,6, 0,5 y así, verían que los valores como se van agrupando de esa manera. Y uno puede demostrar que el gráfico de esta función x al cuadrado es lo que se conoce como una parábola. El gráfico de una parábola es como si fuera una especie de U que tiene series de peculiaridades. En particular, tiene un punto que se llama foco, y ese punto, si uno pone una lamparita de ese lado, en el foco, la luz que sale del foco y se refleja, pensando que esto es un espejo, en este espejo parabólico, iría toda recta. Sería como si fuera una especie de láser. Esta curva es la que aparece, por ejemplo, en las antenas de DirecTV para poder mirar Marcelo Tinelli todos los días a la noche. Aparece también, por ejemplo, en los faros de un auto, para que la lamparita que tiene justo ahí en el medio, que está puesta más o menos a la altura del foco, se refleja hacia adelante y no se esparza por todos lados, ¿sí? Pero bueno, en principio para nosotros la función cuadrática tiene esta pinta y no vamos a ir más a detalles después. Sí, alguien pide que explique de nuevo, pero ya lo vas a ver de nuevo. La idea es que estoy queriendo ver la forma polinómica de una función cuadrática, ¿sí? Bueno, gracias, profe. ¿Qué pasa entonces con los distintos, con el gráfico de la función cuadrática a medida que voy moviendo los valores? Bueno, se los muestro por acá. Déjenme poner esto en 0 y esto en 0. Fíjense que si yo pongo esto igual a 1, acá lo que tengo es x al cuadrado más 0 por x. Básicamente es la función que tengo dibujada acá al costado. O sea, esta es la cuadrática que he dibujado acá, ¿sí? Si yo muevo solamente el parámetro a, o sea, el primer numerito, fíjense qué pasa con esto. Se ve que la cuadrática lo que está haciendo es que me queda como una especie de U con los brazos más abiertos o más cerrados, dependiendo del valor de la A. Mientras el valor de la A sea cada vez más grande, es una U con los bracitos cada vez más apuntando hacia arriba y más perpendiculares, ¿no? Y cuando los valores de A se hacen cada vez más chicos, se hacen cada vez más ceros, se ve como que se hace más panzona, ¿no? Pero si yo cambio el valor de A por valores negativos, fíjense que en vez de tener una U para arriba, es como si tuviera una U para abajo, es una parábola hacia abajo. También con la misma idea, mientras el valor sea más grande y negativo, la parábola tiene sus ramas cada vez más verticales. Mientras más cercano sea a 0, las ramas se hacen cada vez más horizontales, ¿sí? Voy a mover ahora el valor de la C, que es el último numerito que tenemos en nuestra expresión
de la forma polinómica, ¿no? El numerito está solo. Si yo muevo ese numerito, fíjense que la cuadrática o sube o baja. Justamente ese número marca de nuevo, igual que antes, el punto donde cruza al eje vertical, ¿sí? Este numerito C se le suele llamar el término independiente de la cuadrática, ¿sí? Este numerito A, que es el numerito que tienen ahí, que me marca en principio aparentemente qué tan cerrada es la... qué tan cerrada no, qué tan abierta o qué tan cerrada sí es la parábola, se conoce como coeficiente principal de la parábola. Cuando el coeficiente principal de la parábola es negativo, la parábola apunta hacia abajo. Cuando el coeficiente principal de la parábola es positivo, la parábola apunta hacia arriba. ¿Mm? Profe, Sí. en esta función, cada punto, cada valor de la eje X toma dos valores del eje Y. ¿Y por qué se la considera una función? Está muy bien tu pregunta, pero lo estás viendo al revés. Fíjate que para el valor x igual a 1, hay un solo valor de la función, es 4. Ah, es verdad, es verdad. Lo que está pasando es que se están repitiendo resultados. En este caso, f en 1 vale 4 y f en menos 1 también vale 4. Pero no hay problemas de que se repitan el resultado. Lo que tiene que pasar es que para un valor de x no puede haber más de un resultado. Está muy bien la pregunta, ¿sí? Sí, sí, sí. Gracias. Eso va a tener connotación después cuando querramos encontrar la inversa. ¿Mm? Bien, pero continúo con esto. Ya sabemos que el valor de la C indica dónde cruzo el eje horizontal, el eje vertical, perdón. El valor de la aparentemente tiene que ver con qué tan abierta o cerrada están las ramas de mi parábola. Y el valor de la B, fíjense que si yo lo muevo, hace como algo raro, ¿se ve? Pareciera como si se moviese con una especie de función cuadrática invisible, pero como... Sí, hace eso. Pero lo que quería que notaran de esto es que lo único que está haciendo es como que la parábola me la está moviendo, ¿no? ¿Se ve? Me la mueve. Pero las ramas de la parábola, o sea, la U, siempre está igual. Lo único que hace es como desplazarse. ¿Se ve? Voy a cambiar esto para una parábola hacia abajo. Y fíjense que se ve que es como que nada más se mueve para los costados de una forma media rara, pero se mueve para los costados. O sea que... Haría como una U, profe, ¿no? Siempre queda como una U. Siempre. ¿Mm? La función cuadrática tiene por gráfico una parábola y la parábola es una U. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Mm? ¿Qué punto notable tiene esta cuadrática? Bueno, la cuadrática, como es una U, se ve que hay un lugar donde hay, en este caso hay un máximo, y máximo absoluto, en este puntito de acá, que le puse nombre vértice. Justamente ese lugar es donde tengo la posición del máximo de esta función, o por ejemplo, si tuviera algo así, en el vértice, en ese puntito donde cambia de ser decreciente a ser creciente, tengo el mínimo absoluto de esta función, ¿sí? Para graficar una función cuadrática, puedo hacer esto, claramente, no es la mejor opción. Algo muy útil para graficar una función cuadrática es tratar de reconocer dónde está el vértice, porque es el lugar donde tiene que ir o para arriba o para abajo, y una vez que tengo el vértice, sabiendo el coeficiente principal, si es positivo o si es negativo, dibujarla para arriba o para abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo encontramos el vértice de nuestra forma polinómica? Bien, tenemos una expresión, que es la que tenemos aquí, que nos va a permitir hacer eso, ¿sí? Si quieren saber de dónde nace el vértice de estas cuentas de acá, después se los puedo mostrar, pero bueno, déjenme avanzar un poquito.
Profe, ¿el vértice sería el punto a partir de que yo voy a dibujar la función? Podríamos decir que es eso, es el lugar donde tenés el punto de cambio de Claro, la de U, ¿no? partida, Es este puntito de acá. claro. En general, a ver, para una función cuadrática, tengo a por x al cuadrado más b por x más c. Yo les digo que cuando la a es mayor que 0, el gráfico de la función cuadrática es una cosa así, donde acá tengo el vértice. Si el coeficiente principal, que es el a, es menor que 0, el gráfico de la cuadrática va a ser algo así. Nuevamente, justamente acá tengo el vértice. Si miran el dibujito para un lado y para el otro del vértice, bueno, en esto no sé, si lo muevo esto acá en 0, por ejemplo, se va a ver. ¿Se ve que el dibujito para un lado y para el otro de la cuadrática como es igual respecto al vértice? Justamente en el vértice tengo un eje de simetría de la función. Todo lo que tengo de un lado es igual a lo que tengo del otro lado. Para encontrar el vértice xb en ambos lados, xb es igual a menos b sobre 2a, y el i del vértice, hay una fórmula en términos de los coeficientes de nuestra cuadrática, pero lo más fácil es hacer la cuenta en el vértice. Después, si quieren, les muestro de dónde sale esto. Pero déjenme hacer un ejemplito. Recuerden, este es el coeficiente principal. Profe, ¿me deja ver la fórmula para hacer el vértice? Que no lo puedo anotar. Acá está, o te la dejo acá al costado. Acá también está. ¿Mm? Gracias, profe. Hacer un gráfico de f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 6, hallar dominio de f, imagen de f, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Una de las alternativas para tratar de dibujar esto es hacer una tablita de valores. El problema de la tablita de valores es que no necesariamente le voy a invocar al vértice. Y eso me va a dificultar con el tema del dibujo. Entonces lo que voy a hacer es busco el vértice. Para eso necesito conocer cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de C. Si miran esta expresión, A, como no hay nada escrito acompañando a la X al cuadrado, bueno, es como si fuera un 1. La B es menos 4 y la C es igual a 6. Bueno, el vértice, X del vértice es menos B sobre 2 por A. Menos B va a ser menos 4 sobre 2 por A, que era 1, ¿sí? Menos por menos 4, 4 sobre 2 me queda 2. Por lo tanto, el X del vértice es igual a 2. Y el Y del vértice, les dije que era hacer la función evaluada en el X del vértice. O sea que es la función evaluada en 2. O sea que va a ser 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 6. 2 al cuadrado, 4, menos 4 por 2, 8, 4 menos 2 es menos 4, más 6, si no me equivoco, vale 2. Qué lástima que me dio el y del vértice y el x del vértice igual, pero bueno. Y del vértice me dio igual a 2.
Entonces, yo ya puedo dibujar esta función. Fíjense que tengo que el vértice Perdón, está en el 2, ¿el 2, X ¿no? vértice no es negativo? ¿Por qué negativo? ¿El X vértice no es negativo? ¿Menos 2? Tenés menos 4. Menos por menos, más. Ah, no, está bien, perdón. No, por favor, no hay problema. Bien. Profe, le hago una pregunta rápida. ¿Qué indicaría la B entonces en la función? Porque yo había entendido como que la B era el vértice Claro, es el vértice. o algún dato. No. ¿Cómo? Ah, o esta B decís vos. ¿La B larga está? Claro, esa. La B larga Segundo. está asociada con el desplazamiento horizontal de la cuadrática, ¿sí? Pero notá que además de desplazarse horizontalmente, también se desplaza verticalmente. ¿Mm? O sea, no está buena reconocer qué hace la B en este contexto. Después vamos a aprender cómo hacer la cuadrática en su forma canónica y vas a ver que ahí es mucho más fácil entender qué función cumple cada parte. Dale, gracias, profe. Ok, cuando la tenés en esta forma, en forma polinómica, lo único que podés reconocer como comportamiento es el coeficiente principal, que te indica si la parábola va hacia arriba o hacia abajo, y el término independiente, que te dice dónde cruzás al eje X, al eje Y, al eje vertical. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien, tengo esto. Ahora, fíjense que tengo que dibujar la cuadrática. La tengo que dibujar con las ramas como una U hacia arriba o como una U hacia abajo. Y que No, cruce por para 6 arriba. Como tengo coeficiente principal 1, que es positivo, va a ser una parábola hacia arriba. hacia arriba. Y tendría que cruzar por 6. Y exactamente, si queremos podemos agregar ese dato, como la ordenada, como el término independiente es 6, va a cruzar justamente en 6 al eje vertical. ¿Sí? Y ahí tengo más o menos el dibujo de esta función. Bien, bueno, tratemos de ver el resto de las cosas. El dominio de la función, ¿qué les parece? Todos los reales. Es todos los reales. ¿Por qué? Y porque de izquierda a derecha va desde menos infinito a infinito. Pero... Hay gráfico de izquierda a derecha, perfecto. Y además, si yo no mirara el gráfico y solamente mirara la fórmula, es una fórmula donde hay sumas, restas y multiplicaciones. No hay ningún problema con esas cuentas. Para cualquier valor de x yo puedo hacer esto. Por lo tanto, el dominio es todos los reales. ¿Cuál es la imagen de la función? 2 y infinito. Más infinito, Desde incluyendo esta el 2. altura para arriba, ¿no? O sea, desde 2 incluido, hasta más infinito. O sea que el vértice, la altura del vértice me indica dónde comienza la imagen, o dónde termina la imagen si viene desde abajo, ¿no? Bien, intervalo de crecimiento, ¿tengo alguno? De 2 a De 2 infinito. a infinito positivo. Desde 2, horizontal, hasta más infinito. Intervalo Esto, de... volviendo al tema, profe, consulta de la anotación, acá el 2, al ser intervalo, lo ponemos en paréntesis, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Sí, perfecto. Podrías poner un corchete acá, no hay problema, ¿sí? Desde intervalo de decrecimiento ahora. Menos Menos infinito a Tiene. 2. Menos infinito a 2. Desde menos infinito hasta 2. Perfectamente, y no me pide ninguna otra cosa más. Ah, y fíjense, no lo pide acá, pero conjunto de ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Lo agrego. ¿Conjunto de ceros? No tiene. O sea, Vacío. pero vacío. Se ve que nunca llega a la altura 0, por lo tanto no hay ninguna raíz. ¿Conjunto de positividad?
¿Reales? Todos reales. Reales. Todos. Para cualquier valor de la función está por arriba del eje X, entonces todos los reales. Conjunto de negatividad, No tiene. Vacío. vacío. ¿Mm? O sea, una cuadrática puede ser que no tenga raíces. En este caso tendría también un mínimo si lo pide el problema, ¿no? Bueno, si queremos, hay mínimo absoluto en 2,2. 2,2, ¿sí? O en x igual a 2, de valor 2. ¿Mm? Una consulta, profe. Cuando en el caso de la cuadrática que hay un solo vértice, o sea, hay una sola, ¿cómo decirlo? Una sola cresta o valle, es decir, hay un mínimo absoluto, no se tiene que describir los mínimos, los otros mínimos. Es lo mismo, digamos. No vuelvo a escribir lo mismo con el mínimo, ¿cómo era el otro? Los Si mínimos. si te pidiera explícitamente decir los mínimos locales y absolutos, tenés que decir hay mínimo local en tal lugar y también es absoluto. Ah, o sea, repetir lo mismo o repetir la oración en caso de que sea uno solo. Esa es mi Sí. duda. Ok, Sí. gracias. Porque que haya mínimo local no significa que ese mínimo sea también el mínimo absoluto. Para una función en general, te digo, ¿no? Y por otro lado, que haya mínimo absoluto no significa que no pueda existir otro mínimo local. Entonces tenés que dar las dos cosas, siempre. Claro, porque al aclarar las dos significa que hay un solo punto de inflexión en la función. Hay un punto de inflexión, no es la palabra. Inflexión es cuando cambia de concavidad. Ah, bueno, perdón. Quiero decir como un... Exacto, bueno, lo de la cresta y el valle me quedó. Profe, y máximo no hay entonces, ¿no? Este caso no tiene máximo, ni local ni absoluto. Y, perdón, ¿por qué el mínimo vale 2? O sea, entiendo que está en 2,2, pero ¿por qué vale 2? Porque el valor es la altura que De toma ese X. mínimo. ¿Mm? Ah, sobre I. Ok, gracias. Sobre I, sí. Sí, acá el mal problema que tuve es que me dieron lo mismo el X del vértice y el Y del vértice. Bueno, Claro, eso me entonces, confundió. espero haberlos convencido de que teniendo el vértice es más fácil dibujar la función. Y entonces, ¿no habrá una formulita que incluya directamente el vértice? La respuesta es que sí. Y esa es la forma canónica. La forma canónica de una cuadrática es un numerito por x menos xb, el x del vértice, al cuadrado, más ib, que es el y del vértice al cuadrado. ¿Sí? Siempre que se vea de esta manera, este numerito que está restando acá y este numerito que está sumando acá son justamente las coordenadas del vértice. ¿Mm? Y se los muestro acá abajo. Fíjense que acá tienen la función f de x, 2 por x menos 1 al cuadrado menos 2. En 1 igual, menos 2, tengo el vértice de esta cuadrática. Corresponde justamente con el numerito que está restando la x y el numerito que está sumando acá afuera. ¿Sí? Ahora van a ver que hay un detalle con los signos, pero básicamente es eso. Noten que si yo cambio el numerito que está multiplicando al x menos x del vértice, lo que hago solamente es cambiar la amplitud de las ramas, ¿sí? Mientras el coeficiente principal sea cada vez más grande, las ramas están más juntas, son más verticales. Cuando el coeficiente principal se acerca a 0, las ramas se hacen más abiertas, y si el coeficiente principal es negativo, es lo mismo pero al revés, ¿sí? El coeficiente principal, el A es negativo. O sea, ya le estoy diciendo que el numerito que tienen acá multiplicando se le conoce como coeficiente principal. Y es más, es el mismo coeficiente principal que estaba en la forma polinómica. ¿Mm?
En ese Problema, ejemplo, profe, el 1 de la parte X del vértice es 1 positivo, ¿verdad? Por más que esté restando. en este caso, sí. Ahora lo vamos a ver eso. Ah, Problema, sea f de x igual a 3 por x más 2 al cuadrado más 3. Hallar vértice y graficar. ¿Mm? Tengo una cuadrática, quiero hallar el vértice y graficar la función. Bueno, fíjense que acá tengo un numerito x, y en este caso un más otro numerito, pero ahora van a ver que lo vamos a convertir en una resta, elevado al cuadrado más otro numerito. O sea, esto, cuando veo esta estructura, es que tengo que reconocer que esto está en su forma canónica. Y noten esto. ¿Me creen que este más 2 lo puedo escribir así? Un más 2 es lo mismo que tener menos 2. Sí, sí, porque menos por menos es más. Perfecto. Y ahora se ve que tengo la misma estructura que la forma canónica. A por x menos un numerito al cuadrado más otro numerito. Entonces de acá reconozco que el x del vértice es menos 2 y que el y del vértice es el numerito que está sumando acá, que es 3. ¿No? Entonces, ya está, puedo graficar esto. Va a ser x del vértice menos 2, y del vértice 3, acá tengo el vértice. Coeficiente principal, a es positivo, ¿no? Positivo. A es igual a 3, que es mayor que 0. Entonces el dibujito en mi parábola va a ser Ya, algo así. Y ya estamos. Bueno, pero... Profe, ¿por qué Sí, pusiste un 9? ¿a No, dónde puse el 9? es una Esto es Ah, ok, una- perdón. Disculpa. Problema. profe, en este Básico. caso, perdón, el gráfico Sí, es básicamente orientativo, ¿verdad? O sea, es sacar el vértice sin saber dónde intersecta la Y, y es sí, es básicamente... orientativo en este caso. Si querés Ok, saber dónde intersecás a la y, por ejemplo, lo que podés hacer es evaluar el esta 3. función en f en 0. Y te va a dar el valor de intersección con la y. perfecto. Pasar f de x, y voy a usar el mismo, 3x más 2 al cuadrado más 3, de forma canónica a factorizado, a polinomio. A veces me va a interesar tener la cuadrática en una manera o en la otra, ¿sí? Y entonces estaría bueno saber pasar entre las distintas estructuras que tenemos. Bueno, recuerden que la forma polinómica viene escrita de esta manera. ¿Y cómo hago para pasarlo a la forma polinómica? Bueno, básicamente lo que tengo que hacer es distribuir todo lo que tengo acá. ¿Me creen que x más 2 al cuadrado es lo mismo que tener 3 por x más 2 por x más 2? Y ahora podría empezar a trabajar. A hacer toda la expansión de esto. Y entonces fíjense que acá tengo multiplicado un montón de cosas mezclado con sumas. Entonces podría, por ejemplo, hacer primero esta distributiva. Este 3 lo distribuyo con esto que está acá, y me queda 3x más 3 por 2, 6. Noten que cuando hago la distributiva, la hago de 2 en 2, ¿sí? O
sea, este 3 no es que se distribuye con estos dos y después se tiene que distribuir con estos dos. No. Agarro dos factores nada más, por ejemplo el 3 y el x más 2, y hago la distributiva entre ellos. Pongo su resultado, escribo el otro factor que tenía y ahora continúo, hago la distributiva. Esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto, ¿no? 3x por x me queda 3x al cuadrado. 3x por 2 me queda 6x. 6 por x más 6x, 6 por 2 más 12. Y todo esto tiene que estar sumado a un 3. Que es este 3 que tengo acá. Y entonces, si miramos esto, me queda 3x al cuadrado, y acá tengo 6x más 6x, 6 manzanas más 6 manzanas, 12 manzanas, 12 más 3 me da 15. Y entonces, acá tengo la respuesta. He escrito mi función cuadrática en su forma polinómica. Noten que conserva el mismo coeficiente principal. ¿Se ve? No importa en qué estructura tengan la forma de su cuadrática, si es la misma cuadrática, siempre va a mantener el mismo coeficiente principal. Si tiene distinto coeficiente principal, son cuadráticas distintas. Bien, y hay una estructura más que se conoce como la forma factorizada. Fíjense que la estructura de la forma factorizada es a por x menos un numerito por x menos otro numerito. ¿Por qué 15? Me preguntan por ahí. Porque 12 más 3 me da 15, si no me equivoco. O sea, esta es la parte de sumar estos dos. No hay problema. Ejemplo. Tengo f de x igual a 2 por x menos 3 por x más 4. Hallar la forma polinómica. Empiezo por algo sencillito como para mostrarles que justamente esto me va a dar de nuevo una cuadrática. ¿Y qué tengo que hacer? Lo mismo que antes. Hago las distributivas necesarias. Por ejemplo, podría empezar con este 2 distribuyéndolo acá. Y entonces me queda 2 por x menos 6 por x más 4. Recuerden, cuando hago distributiva, la hago entre dos factores. No me voy más allá. Y ahora hacemos la distributiva de estos dos factores que me quedaron. Me va a quedar 2x por x, 2x al cuadrado, 2x más 4, 8x, menos 6 por x, menos 6x, y menos 6 por 4, menos 24, si no me equivoco. Y entonces f de x va a ser igual a 2x al cuadrado, 8x menos 6x, 8 manzanas le saco 2, me queda 2x, menos 24. Y entonces se ve que con esta estructura, que es la estructura de la función factorizada, de la forma factorizada de la cuadrática, puedo llegar a la forma polinómica. Noten nuevamente que se mantiene que ese numerito que tengo acá es igual a este numerito que tengo ahí arriba multiplicando. Justamente, fíjense que tiene el mismo nombre que antes, sigue siendo la a, es el coeficiente principal. Ahora,
¿cuánto vale f en 3 y f en menos 4? ¿Mm? F en 3 va a ser 2 por 3 menos 3 por 3 más 4. Noten que esto va a dar 2 por 0 por 7, que da 0. O sea, 3 es una raíz de la cuadrática. Y f en menos 4 va a ser 2 por menos 4 menos 3 por menos 4 más 4. O sea que esto va a dar 2 por menos 7 más por 0, que da 0. Por lo tanto, menos 4 también es una raíz. Y fíjense que estos números no son muy complicados de darse cuenta por qué son raíces. Porque cuando yo evalúo en mi fórmula factorizada, si yo escribo adentro la x, tomo algún valor que sea el contrario al que tienen acá, o al contrario que tienen acá, claramente ese factor da 0. Por lo tanto, es una raíz. Y entonces, el contrario de menos 3 es 3. 3 va a ser una raíz. El contrario del opuesto de 4 es menos 4, por lo tanto, menos 4 es una raíz. Y entonces, ¿qué gano con la forma factorizada? Que son muy fáciles de encontrar las raíces de la cuadrática. ¿Mm? Graficar f de x igual a menos 2 por x más 1 por x menos 3. Imaginemos que quiero graficar esa cuadrática. Está dada en su forma factorizada, porque tengo justamente un coeficiente principal por x menos un numerito por x menos otro numerito. Ahora, ¿quién es x1? Fíjense que acá tengo un más y acá abajo tengo un menos, ¿sí? Yo lo que podría hacer, si quieren, es pensar en x menos menos 1, ¿no? Como hice antes. Y si no, recordar que cuando aparece este menos, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo a la expresión que tengo ahí arriba. ¿Y el x2, quién va a ser? Bueno, tiene que ver con este 3. Oja. Y entonces me queda eso que tenemos ahí. Son las raíces de nuestra función. Y entonces fíjense que en menos 1 yo tengo una raíz. La función pasa por la altura 0 en menos 1. Y pasa por la altura 0 en 3. Nosotros sabemos que como tenemos una cuadrática, el dibujo va a ser como una especie de parábola, una U, que dependiendo del coeficiente principal va a ser una parábola hacia arriba o una parábola hacia abajo. Y en este caso, ¿cómo va a ser? Hacia abajo. Para hacia abajo. abajo, ¿no? Hacia abajo. Y ahí tengo mi parábola. Ahora, fíjense que tengo un problema con este grafiquito. El punto más interesante de la parábola, bueno, las raíces son bastante interesantes, pero el vértice. ¿Dónde estará ubicado el vértice? Bueno, si yo quiero encontrar el vértice de una Hacerlo polinómico y ahí función, usar las... podría ser todas las distributivas para llevarlo a la forma polinómica, como en este caso, y puedes usar la formulita menos b sobre 2a y la función evaluada en el x del vértice. Eso podría ser perfecto. Pero tengo algo mucho mejor. ¿Recuerdan que les dije que la función, el gráfico de una parábola era simétrico respecto del vértice?
¿Mm? Ah, y se puede sacar X del vértice por una media o simetría, no sé cómo se llama. Exacto. El X del vértice está justo entre la mitad de las dos raíces. No le queda otra. Entonces el X del vértice, la mitad es el promedio. X1 más X2 sobre 2. Y entonces en este caso va a ser menos 1 más 3 sobre 2, que me da 1. Y el Y del vértice, ¿de dónde sale? De hacer F en el X del vértice. Igual que antes. Si ya tengo el X del vértice, el Y del vértice es el valor en la función. Y entonces en este caso va a ser menos 2 por 1 más 1 por 1 menos 3. Y entonces esto me va a dar menos 2 por 2 por menos 2, que me da 8. Y ahí tengo el vértice. Bueno, Claro, justamente... o sea que, perdón, usar el Y del vértice, uno habla de f de X del vértice, lo podemos usar en cualquiera de estas ecuaciones si es que ya estamos operando ahí, como para atajar, digamos, tiempo, para cortar tiempo. El Y del vértice sale siempre evaluando la función en el X del vértice. Claro, pero puede ser de cualquier tipo de ecuación. En cualquiera Que yo ya de esté. las expresiones, sí. Perfecto. Bueno, eso es lo que tienen escrito acá abajo. Profe, ¿el X del vértice no quedaría negativo? ¿O no? No, porque tenés menos 1 más 3, que me da 2, dividido 2 da 1. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, acá tienen para jugar después con la expresión de esto, y lo único que me falta es cómo encuentro las raíces si estoy en la forma factorizada, perdón, en la forma canónica o en la forma polinómica. Y eso sale usando la formulita que conocen del colegio, que se suele llamar la resolvente o la fórmula Bhaskara. Esto me permite encontrar las raíces de una función cuadrática dada en forma polinómica. Y hago un ejemplito de eso. Vuelvo para acá. Forma polinómica. Las raíces y 0, si existen, están acá. Sea f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 3, hallar la forma factorizada de f. Todo esto sí existe, porque puede ser que no exista. ¿Cuándo no existe? Cuando no tengo raíces en la cuadrática. ¿Sí? Ya vimos en el primer ejemplo una cuadrática que no tenía raíces. Bueno, básicamente reconozco quién es A, B y C. Fíjense que A va a ser 1, B va a ser menos 2, C es igual a 3. Entonces, según la expresión que tengo ahí, x1, x2, o sea, las raíces va a ser menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. O sea, si escribo esta formulita, esto es menos 2 más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 3 dividido 2 por 1. Este más y este menos, recuerden que es un abuso de notación que indica que una raíz va a ser con la suma, la otra raíz va a ser con la resta. Menos 2. Profe, Sí. una consulta. Para la forma canónica, la forma más fácil de encontrar las raíces, si es que las estamos buscando, es pasarla a la forma polinómica y hacer Bhaskara. ¿Cómo me preguntaste? Si estamos en la forma canónica, la forma más fácil de encontrar las raíces, si es que nos las piden, sería pasar
de la forma canónica a la forma polinómica? No, también se podría despejar directamente. ¿Mm? Hay un Ok. detalle ahí dando vuelta que tenés... acá le erré un valor, bueno, no importa. Que te aparece el módulo en un momento, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Profe, ¿podrías mover un poco la hoja a la izquierda, por favor? Gracias. Bueno, acá no me quedó un ejemplo muy bonito, pero bueno, es una de las situaciones que se da, que me quedaría esto, ¿no? Una vez que pongo todas las... un accidente. Una vez que pongo todas las expresiones, todos los valores que tengo en la fórmula resolvente, fíjense que llegué a calcular la raíz de un número negativo. Y nosotros, como vamos a trabajar solamente con números reales, esta No tiene cuenta no raíz. la vamos a poder hacer. ¿Sí? O sea, en los números reales no existe solución de esta expresión, por lo tanto la respuesta f no tiene forma factorizada en los reales. Después las van a encontrar en álgebra con los números complejos, pero en este caso no hay, ¿sí? Bien, igual, ya se me pasó el tiempo, si no les mostraba alguna otra situación más. Cuando el resultado te da un número, lo que se puede hacer es, bueno, se encuentran las dos raíces, y estos serían los valores que tienen que reemplazar en la fórmula factorizada, ¿sí? Supónganse que x1 y x2 me hubiesen dado 1 y 3. Entonces acá tendrían x menos 1 por x menos 3. Y el coeficiente principal, el a, es el mismo coeficiente principal que tienen en el problema, que sería en este caso 1. Bien, bueno, se me terminó la clase. Si tienen alguna duda, obviamente ahora estoy para contestar cualquier pregunta, y si no, ya son libres de ir a la próxima clase o ir a tomar un café o lo que sea. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. profe. Buena clase. Muchas Gracias, gracias. Hasta luego, nos Gracias, vemos el profe. miércoles. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Diga. Si hay alguna consulta, pueden hacer. Hasta luego, profe. Sí, perdón, yo tengo una consulta, Dale, pero creo que es escucho. rápida. Así como recién pasamos de polinómica factorizada, también se podría pasar entre todas, ¿no? De polinómica canónica y entre canónica y Se pueden pasar factorizada. entre todas, sí. O sea, solo hay que sacar lo que representa cada una y, o sea, las raíces en la factorizada, por ejemplo. Claro, claro. Si vos estás en la Ah. polinómica y querés pasar a la canónica, lo único que tenés que hacer es buscar el vértice con Claro. la expresión que tenés por acá. Con esto. Y Y una vez si que quiero tenés el pasar a vértice con la la coeficiente factorizada, principal, sí, perdón. ponés los resultados. Ah, ok, ok, ok. Bueno, perfecto, gracias. Era eso. Yo, Ah, profe, no sé si puedo preguntar de composición de funciones que había quedado antes. cierto, me habías dicho. Decime, ¿qué te pasa? Sí, mira, yo sé cómo se hace composición de funciones. Tengo un problema que es que, por ejemplo, yo la composición no hago los lobitos, todo eso, pero ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, tengo que restringir el dominio o la imagen, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál de esos sería el dominio o la imagen? O sea, ¿qué estoy restringiendo de fog o de off? No sé si se entiende. O sea, yo tengo, A ver, si la pregunta es... tengo ¿cuál que es restringir los el dominio dominios de de la G o de F. Después, en fog, ¿qué me... también estoy restringiendo el dominio de fog y de goff o de off? A ver, si vos tenés dos funciones y las componés, el dominio de la composición no necesariamente es igual al dominio de ninguna de las dos funciones. Claro, claro. Pero la imagen de F, por ejemplo, tiene que estar compuesta o Ya sé qué va a ser. componida. Si vos tenés f o g de x,
que es f Claro. en g de x, ¿sí? Vos tenés que Sí. la función g va de su dominio a su codominio, Claro. y que la función f va de su dominio a codominio, ¿no? Pero notá Claro. que vos vas a meter adentro de la f los resultados de la g. Entonces, el dominio de la f tiene que contener a b. Dominio de la F tiene que contener Sí, suponete que al este es dominio C y este es D. Entonces, tiene que contener imagen. para que la composición funcione perfecto, después se pueden hacer arreglos, lo que tiene que suceder es que B tiene que estar adentro de C. O sea que la imagen de G tiene que estar contenida dentro del dominio de F. Creo que por ahí venía tu pregunta, ¿no? Sí, eso es lo que yo sé. Sí. Ahora, lo que no sé es cuando ya tengo fog, porque se convierte en una función nueva, ¿no? Esto también limita mi fog, por ejemplo, si yo tengo que limitar la imagen de G, también limita a mi imagen, tipo a la imagen de fog. La imagen de fog está adentro de la imagen de F. Sí. ¿Mm? O sea, Ok. la imagen de F, que tendría que ser la D, ¿sí? Está adentro de la imagen, perdón, al revés. La imagen de la composición de F o G está dentro de la imagen de F. ¿Por Sí. qué? Porque casualmente vos lo que estás haciendo es haciendo las cuentas sobre F, ¿no? Sí. Y las cuentas sobre F tienen resultado en la imagen de F. Pero, como venís no desde una X cualquiera, sino de G, puede haber algunos puntos de la función, resultados de algunos valores de la imagen de G que sean menos que los del dominio de la función F. Te pongo un ejemplo, a ver. Si yo tuviera la función g de x igual a x al cuadrado y la función f de x igual a 2x, ¿sí? Nota que el dominio de dominio de g, es todos los reales. Pero la imagen de g, si vos mirás el dibujito de esta función, es este, ¿no? Que es lo que vimos hoy en clase. Que va desde 0 hasta más infinito. Nota que esto, la función f tiene dominio, todos los reales, pero la imagen de f, bueno, también es todos los reales. Porque es una recta dependiente de 2x. Sí. Ahora, ¿cuál es la imagen de f o g? Es de 0 a más infinito. Es de 0 a más infinito. ¿Por qué? Porque es una Y te cambia cuadrática y un no poquito, tiene. ¿no? Te cambia un poquito esto. Claro, Ponele nada más. de 2x menos 1. ¿Cuál sería la imagen de f o g? La imagen de f o g sería de menos 1 a más infinito. Ok, bueno, está bastante afilado. Perfecto. Bien, pero no ves que la imagen de f o g está dentro de la imagen de f, no necesariamente es igual. Sí. No sé si venía por ahí tu pregunta. No necesariamente es igual, claro. O sea, mi pregunta era porque, viste, o sea, en algunos casos yo tengo que modificar mi imagen, sí, la imagen de G, para que se pueda hacer una composición de función, ¿no? Porque la imagen de G está compuesta en el dominio de F. ¿Está bien? Sí. Entonces, en algunos casos, como la imagen de G es más abarcativa que el dominio de F, tengo que modificar tanto mi dominio de G, no, mi dominio de G no, tengo que modificar la imagen de F y a la vez se me modifica mi dominio, ¿no? Obviamente.
la imagen no la podés modificar, lo que podés hacer es cambiar el dominio de la primera función, de tal manera de que Claro, la bueno, imagen de la segunda función te quede con esa restricción contenida dentro del dominio de la segunda función. claro, a eso me refiero. ¿Y esto qué me hace mi Práctica, función? en la vida cotidiana, uno lo que hace es, primero compone las formulitas y después se fija cuál es el dominio de la función que quedó de la composición, ¿sí? Puede haber un problema cuando haya alguna restricción ya dada por el problema, ahí hay que tenerla en cuenta, ¿no? Pero en la vida cotidiana, eso es lo que te digo, funciona bastante bien. Sí, ok. No, porque me había cruzado con un problema, ¿viste? Y no sabía cómo seguirlo, porque obviamente yo ya lo había calculado, ¿no? Tenía una Sí. homográfica y dos homográficas, una dentro de la otra, y tenía que restringir mi imagen. Ujú. Y bueno, y después no sé cómo iba a quedar mi dominio, ¿está bien? Sí, en general uno lo que hace es hacer primero la composición y después mirar cuál es el dominio natural de la nueva función que te quedó. Ok. ¿Sí? Sí. De última, cuando lo veamos, te digo el ejercicio y lo resolvemos, ¿te parece? Sí, no hay problema. Es medio complejo, pero bueno. Profe, tengo una pregunta. Para la próxima clase vamos a tener que ver hasta cierto ejercicio. Para la próxima clase tienen que Porque hacer... la anterior nos dijeron que para hoy tendríamos que hacer el punto 1, 2 y 4 de la práctica 1. Entonces, Sí, para ahí estoy ir... buscando Dale. acá. Y ya pueden hacer hasta el ejercicio 12. No, ejercicio Ok. 12 no porque es composición. Hasta el ejercicio 9. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Suerte. Gracias, profe. Por Nos vemos favor, la de próxima. nada. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, suerte. Muchas Nos vemos. gracias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? A mí me dicen Tano. Vale, muchas gracias. Profe, una consulta. Sí. Para volver a ver la clase, ¿cómo hago? Ahora voy a empezar a subirla y después voy a compartir el enlace a través del grupo de Facebook y después en el Drive del campus. Bien. Va a estar Lo por busco ahí. YouTube, ¿sí? Si tu pregunta es, va a estar por YouTube. Listo. Es todo, gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas. Una última pregunta. La clase que viene, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? La clase que viene, yo imagino que van a ver función polinómica. Quizás hacen alguna cosita más con cuadrática. Van a ver función homográfica, composición, función inversa, función exponencial y función trigonométrica. Serían los temas que quedan de acá en adelante. No Ok, creo que perfecto, lo muchas último, gracias. pero sería eso. Gracias. Bueno, chau a todos. Chao, profe.